Profesor Gerardo Caetano, buen día, ¿qué tal? Buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo has pasado? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Qué difícil esta situación mexicana, ¿no? Perdón que te saque de tema de repente, pero lo de México es absolutamente estremecedor, lo que está pasando. Absolutamente. ¿Has estado recientemente en México? He estado recientemente, pero además vengo de estar 10 días afuera, primero en un seminario en Santa Cruz y luego en un congreso en Medellín, con mexicanos, con investigadores mexicanos, muchos de ellos vinculados con justamente el análisis de este tema, del tema de la violencia política. Y lo que cuentan es realmente estremecedor, porque ya no es, la instalación de una situación auténtica de guerra bajo esta normalidad institucional. México en los últimos 6-7 años ha tenido, centenares de miles de muertos en la guerra informal contra el narcotráfico, pero a eso también se le suma, esta situación que es realmente siniestra, sí, que involucra a todo el sistema político, porque en este caso las autoridades que desataron la represión formaban parte del Partido de la Revolución Democrática, sí, el partido de la izquierda mexicana, que activaron una acción represiva que termina, como terminan las cosas en México, muchas veces, en una represión con desapariciones forzadas, con asesinatos, con sicariato, con grupos paramilitares que actúan de consumo con la policía. En muchos aspectos, en muchos lugares de México, realmente esta idea de un Estado fallido, de un Estado que no cumple con sus funciones más definitorias, es la idea que está instalada, sí, lo cual hace que México tenga ante sí un futuro realmente muy complejo. Recordemos, México tiene 120 millones de personas. sí. Tiene 25 millones en los Estados Unidos. Por lo menos. Por lo menos. Hay incluso quienes estiman de que esa cifra puede estar bastante arriba de los 30 millones. Exactamente. Tiene una situación económica absolutamente dependiente de cómo le vaya a los Estados Unidos. El 85% de su comercio exterior está radicado en los Estados Unidos. Tiene, por la vía de las remesas y por la vía del narcotráfico, que es un factor económico de primer orden. Algunos dicen que México, de modo informal, maneja tanto dinero por el narcotráfico como por la venta de petróleo, lo cual significa hablar de miles de millones de dólares. Sí, sin duda. Y junto con eso, hay un México que no ha terminado de consolidar su transición democrática, porque todo el mundo, pensaba, es el PRI, el problema es el PRI. Y ahora ha quedado bien demostrado que el problema no es el PRI, más allá de todos los problemas que el Partido de la Revolución Institucional Mexicana pueda generar. No. La guerra también ocurrió bajo el sexenio anterior, donde gobernaba un presidente del PAN, y también involucra estados en donde gobierna el PRD. Sí. Entonces hay un sistema político totalmente deslegitimado y hay ejércitos privados que están operando muchas veces contra el ejército o contra la policía del Estado, pero otras veces, como en esta, en colaboración, lo cual marca una indefensión ciudadana tremenda y una sociedad que realmente está
está desafiada. Acorralada, ¿no? Está acorralada. Sí. Además, Gerardo, perdón por la interrupción, pero las bandas criminales, no solamente en el narcotráfico, que son terribles, ¿verdad? Yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, que, como se sabe, han sido detenidos o muertos en enfrentamientos con las autoridades algunos de los cabecillas de algunos de los carteles más poderosos de México. Pero ¿qué ha pasado? Comienzan a pelearse por ese trono otros grupos, y ahora hay una nueva generación de carteles que dispara en México la ultraviolencia entre ellos y además con las autoridades. Pero además de eso, del narcotráfico, hay bandas de crímenes organizados alrededor de, por ejemplo, algo que tiene mucho arraigo en México desde hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, toda la gente que pasa por México, incluso desde Centroamérica, para viajar hacia los Estados Unidos y radicarse en los Estados Unidos, grupos que, los famosos coyotes, ¿no? Claro. Que están utilizando además los mismos métodos que utilizan estas bandas de narcotraficantes, es decir, toman el dinero, los asesinan y los ubican en fosas comunes. Hay un relato extraordinario, realmente. Yo casualmente hace 2 años precisamente tuve la oportunidad de hablar con un mexicano en Nueva York, que había llegado, estaba tratando de arreglar su documentación, ya estaba trabajando, por supuesto, pero utilizaba un nombre ficticio, etcétera, etcétera. Que relataba lo que era viajar desde México hacia la frontera con Estados Unidos en un tren que se llama en el tren de la muerte, porque van muriendo a medida que van pasando los kilómetros. Es un viaje hacia la muerte donde solo unos pocos llegan a sobrevivir. No, y además, bueno, y esto es probado, la enorme responsabilidad norteamericana en todo esto. Los carteles, pero además estos grupos de crimen organizado tienen un armamento de nivel de ejército. Ese armamento no nace por generación espontánea, no se origina en México. Ese armamento ya ha sido probado en más de una oportunidad, proviene de los Estados Unidos. Hay estrategas militares norteamericanos que actúan en territorio mexicano, y esta suerte de anticipación represiva kilómetros antes de la frontera, hay muchos indicios que están revelando de que está siendo promovida con estos grupos informales, con estos grupos paramilitares, con participación directa de las Fuerzas Armadas norteamericanas, lo cual es un tema de una gravedad... Sí, tráfico de armas, de todo, es... Inusitada. Es un laboratorio de la violencia México, ¿eh? Y, por otra parte, con una enorme repercusión en la región, porque, efectivamente, desde Centroamérica, nosotros tenemos una América Latina que también, por diversas circunstancias, forma parte de Norteamérica. México es América Latina, pero también es Norteamérica, y no solamente lo es por su ubicación geográfica, lo es fundamentalmente por su geopolítica y por su inserción, ya no solo económica, sino también por su inserción social. Uh-huh. Centroamérica tiene, es un área de influencia cada vez más fuertemente vinculada, esto ha sido histórico, pero ahora es más que nunca, con los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, hay una movilización, hay una migración que cruza México, no para instalarse en México, sino para ir hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Y, bueno, esta suerte de bloqueo dentro de los Estados Unidos respecto a la ley migratoria hace que incluso la expectativa de que por una vía o por la otra haya alguna medida ejecutiva, esto lo ha anunciado el propio presidente Obama, respecto a esta situación en un futuro más o menos cercano, a pesar de tener al Congreso en contra. Obama ha dicho que
va a utilizar los resortes que le brinda la Constitución para dar algún tipo de solución al tema inmigratorio, ha hecho que este flujo que atraviesa México sea cada vez más fuerte. Y por otra parte, bueno, esta acción represiva, instigada por, sobre todo por los Estados Unidos, pero además donde se vincula el crimen organizado. Y aquí hay que ser claro, por supuesto de que el núcleo duro del crimen organizado es el narcotráfico, son los carteles del narcotráfico. Pero la novedad, por lo menos para uno que lo ve de lejos, es que hay núcleos de crimen organizado que no están directamente vinculados con el narcotráfico, sino que están vinculados con el tema migratorio. Sí, sí, y el secuestro. El sicariato, incluso la seguridad privatizada. Me hablaban de varias ciudades y de varias regiones del norte mexicano, en donde en realidad quien ofrecía seguridad, entre comillas, no era la policía del Estado, sino que eran estos grupos de crimen organizado que cobraban a cambio de ello. Claro, como las viejas mafias. Exactamente. Y bueno, así como garantizan a su clientela impuesta una suerte de seguridad, de pseudo-seguridad, bueno, a quienes no participan de ese circuito informal, bueno, los asesinan. Entonces, realmente es gravísimo, y no caigamos en el error de suponer de que esto está a muchos kilómetros de distancia y que no nos involucra. Miremos Rosario, acá enfrente, Gerardo. Por supuesto. Miremos un continente, en este caso Sudamérica, que también tiene sus áreas calientes y en el que ha comenzado a procesarse, entre otras cosas en función de alternativas socioeconómicas complejas, una suerte de migración controlada. Todavía la población migrante dentro de Sudamérica es comparativamente baja, pero comienza a crecer. Y es una migración a la que hay que atender con mucha reflexión. ¿Esto qué quiere decir? Lo último que un país como Uruguay, que es un país que se construyó en la inmigración, debiera hacer es apostar a la no inmigración, mucho más desde una perspectiva de un país que sigue teniendo vacíos gigantescos. Sí. Pero también tiene que afrontar este tema de una población migrante con muchísima responsabilidad, con muchísima profundidad. Y por supuesto que no lo puede hacer solo. Son temas que hoy atraviesan las fronteras. Esto ya es una realidad en Centroamérica y México. Comienza a percibirse como un problema o como un tema estratégico en Sudamérica. Debiéramos mirar esto con mucha capacidad de reflexión, más allá del estremecimiento que produce la permanencia de violaciones flagrantes a los derechos humanos. El propio relato de este último episodio es estremecedor. El de los 43 estudiantes. Es estremecedor. Es impresionante. Porque se desata un infierno, es como el eje de la perversión más absurda, desatado, vaya a saber por qué, pero es bueno lo que tú señalas, se desata algo que ya está instalado. Sí. No es que emerge algo desconocido, eso está instalado hoy en la sociedad mexicana, y entonces esto que emerge a veces, lamentablemente es la realidad. Cuando estaban buscando a los 43, aparecieron varias fosas comunes. Sí. Varias fosas comunes de personas cuya desaparición ni siquiera había sido denunciada. Sí. Algunos son hechos comunes en la vida de ciertos lugares en México, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la normalidad mexicana es
es una vivencia estremecedora. Un país rico, fantástico, un sí. país con tantas cosas para admirar. Oh, por favor, al que los uruguayos por tantos motivos debemos querer también. tanto. Buen apunte, sí. Entrañable, realmente entrañable, con potencialidades gigantescas. Pero además con una característica, Gerardo, yo no sé si te pasa a ti, seguramente que sí. Cuando bajas en el aeropuerto de México, sientes que estás en México. No es cualquier aeropuerto, no es cualquier ciudad. No. México es una impresión muy fuerte que causa en el viajero. Por supuesto. Alguien una vez me describía su llegada a México y me decía, de pronto empecé a ver muchos colores y muy distintos, muy intenso, muchos sabores y muy intensos, muchas personas y muy diferentes. México tiene una riqueza en la diversidad. No es lo mismo el sur que Guerrero, no es lo mismo Guerrero que el DF. Entonces es un pueblo que debemos sentir tan cercano, y que realmente está atravesando, y esto la política hasta ahora no lo ha podido resolver porque han cambiado los gobiernos. Siempre se hablaba de que esta permanencia durante más de 70 años del PRI en el gobierno era el origen de todos los males. Bueno, tuvimos 2 sexenios del PAN. El PRD llegó a tener algunas posiciones de gobierno a nivel estadual, y bueno, la violencia, el narcotráfico siguen teniendo niveles absolutamente terribles. Te doy una noticia, llegó Ernesto Agazzi a estudios, así que postergamos el tema de esta mañana, pero sabes que estuvo muy bueno que hicieras esa referencia a México, porque me parece que debíamos contemplar un país que, como tú decías, es un país de enorme riqueza, con un Producto Bruto Interno muy fuerte, con una diversidad económica y cultural impresionante, con la pobreza y la riqueza mezcladas como en un mismo lugar, con una riqueza cultural maravillosa, que está pasando por un momento absolutamente dramático, ¿no? Un momento realmente donde uno se pregunta hacia dónde va México, quién puede parar todo esto, ese poder enorme que han logrado de las bandas criminales, que como tú señalabas bien, no solamente están en el narcotráfico, que ya de por sí causan temor, sino que están disparadas también en otras formas, en otros quehaceres de la vida interna de México. Te doy un abrazo, Gerardo. Un abrazo, Jorge. Viste que estuve hecho un absoluto caballero. Lo valoro particularmente. Espero que lo pienses. Lo apunto. Lo apunto. Exactamente, ponlo en la agenda, ¿está bien? ¿Cómo no? Un abrazo grande. Chau. Chao.